Es un gusto saludarte, amigo y colega. Mi nombre es Junior Adelki Martínez Castillo. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, aquí en Morales, Izabal. Es un gusto para mí poder aprender un poco más y poder compartir un poco más de este conocimiento mediante este video. Y vamos a aprender en este momento 5 principios generales del derecho procesal constitucional. Y es necesario entender esto porque en nuestra vida como futuros abogados es necesario entender cuál es el origen y cuáles son los principios de nuestra Constitución, nuestra norma suprema. El derecho es, como ya lo sabemos, es el sistema normativo que trata de regular lo que es la conducta externa de las personas, de los individuos. Y el derecho es tan amplio que se divide en dos ramas, la rama del derecho privado y la rama del derecho público. Dentro de la rama del derecho público encontramos lo que es el derecho constitucional. El derecho constitucional busca el organizar y el establecer un orden para el Estado y sus poderes. Y sobre todo dentro de nuestra Constitución también el declarar los deberes y los derechos de las personas, tanto de forma individual como colectiva. Es importantísimo entender el derecho constitucional, pero más allá de eso es también importante saber y razonar por qué existen principios constitucionales. Estos principios constitucionales son los que le dan la base y el orden a nuestra Constitución. El primero de ellos es el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional nos dice de que no hay ninguna ley, ningún ordenamiento superior a nuestra Constitución. Te podrá sonar un poco con este principio el nombre de Kelsen. Kelsen fue un jurista que nos dio la teoría de Kelsen, en la cual nos establece una pirámide y dice de que las normas están por medio de jerarquías. La principal es una norma constitucional. Dentro de esa teoría podemos ver específicamente una imagen de qué es el principio de supremacía constitucional. Nuestra Constitución es la ley suprema y no hay nada superior a ella. No hay nada que le delegue que sea superior a ella o que la niegue. Y podemos referirnos al artículo 175 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, la cual dice de la siguiente manera, artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Significa que son nulas de pleno derecho. En base a este artículo podemos entender que el principio de supremacía constitucional es demasiado importante para razonar y saber que no hay nada ni nadie, ni siquiera más leyes o ni siquiera más ordenamientos que puedan negar y sobre todo sobrepasar a nuestra Constitución dentro del territorio de la República de Guatemala. El segundo principio es el principio de control. Y este principio es muy hermoso porque va aunado también al primer principio, el principio de supremacía constitucional. Este principio de control nos habla de que las normas jurídicas constitucionales han establecido un proceso, una evidencia, unos medios para poder mantener el control, para poder mantener el bienestar del Estado. El principio de control es aquel que se ejerce mediante los organismos. Mediante los organismos, estas se pueden decir que son la tríada del poder clásico, el organismo legislativo, el organismo judicial y el organismo ejecutivo. El organismo legislativo se encarga de legislar, de crear, de publicar, sancionar, derogar, modificar leyes. El organismo ejecutivo es aquel que se encarga de ejecutar la administración del gobierno del Estado y el organismo judicial, el cual se encarga de suplantar
y poner el ordenamiento jurídico, implantar e impartir justicia. Estos tres organismos son los que mantienen el control del Estado. Ya conocemos de que la supremacía constitucional, no hay nada superior a la Constitución, pero el principio de control busca el gestionar el poder para que no se tergiverse en contra de la Constitución, más bien se aplique bajo la Constitución. Estos tres organismos son los que mantienen el poder, son los que mantienen en esa teoría de frenos y contrapesos el poder del Estado, el poder del gobierno, y se aplica y se mantiene ese poder siempre y cuando esté bajo de este ordenamiento constitucional, bajo la supremacía constitucional. Estos tres organismos no son los únicos que gestionan este control. También hay otros organismos y estos organismos se le llaman organismos extrapoder, los cuales son la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas. Son organismos extrapoder porque ellos no pertenecen al organismo ni judicial, ni legislativo, ni ejecutivo, a ninguno de estos tres. Estos son extras, son apartes. Algunos han dicho que estos son mixtos, algunos han dicho que estos son separados, pero lo que sí es importante es de que son organismos extrapoder, porque ayudan a mantener controlado el poder, ayuda y coayudan dentro de esa teoría de frenos y contrapesos. El principio del control significa de que el poder no se acumule dentro de una sola persona o dentro de una sola institución, sino que se tergiverse, se mantenga un control, que nadie, que ningún organismo sea superior al otro o que se pase de sus funciones. Este principio de control es un principio muy importante para nuestro ordenamiento jurídico. El tercer principio es el principio de limitación. El principio de limitación es aquel que nos dicen que la Constitución, nuestra ley suprema, nos da derechos, pero estos derechos no son absolutos. Dentro de nuestra propia ley, dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico, encontramos que hay límites. Límites cuando se abusa de el derecho que la Constitución nos confiere. Hay limitaciones. Y aquí es donde entendemos que los derechos y la libertad que tenemos como personas no es absoluto, sino que es limitado. ¿Sí? Podemos entenderlo con el ejemplo de la ley de tránsito. Yo tengo el derecho de libre locomoción, pero hay una ley, hay una norma que regula y me limita mi derecho de locomoción. No en el sentido de que me encarcela y me dice no hagas esto, no hagas aquello, sino que en el límite de que lo regula y lo administra. Podemos dar el ejemplo de cuando vamos conduciendo en la avenida principal y está el semáforo en rojo. La ley nos dice que cuando el semáforo está en rojo hay que parar, es la norma de tránsito, hay que respetarla, hay que parar. Me está limitando mi derecho a seguir adelante, a seguir fundamentando mi derecho de locomoción. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando yo me paro en esa luz roja, mi compañero o mi amigo o la otra persona que también está circulando, que también está poniendo en práctica su derecho de locomoción, tiene la luz verde y significa que él puede avanzar adelante. La ley y las normas nos limitan en el sentido de que no nos aprietan, sino que limitan y dice, ojo, hay cuidado porque mientras tú estás ejerciendo tu derecho de locomoción, también hay otras personas que necesitan también ejercer el derecho de locomoción. Y este principio administra eso. Es un ejemplo un poco sencillo, pero es muy claro. Nuestro derecho a la libertad no es absoluto, pero también es un poco controlado. ¿Por qué? Porque en la medida de que tú pones en práctica tus derechos, también otras personas ponen en práctica sus derechos. Hay un cuarto principio, un principio constitucional que es el principio de razonabilidad. Este restringe los derechos de manera razonable. ¿Sabes? Este parece un poco igual al principio de limitación.
pero tienen mucho que ver, pero no son iguales. El principio de razonabilidad es aquel principio que nos dice cuando hay abuso del poder, de un derecho o de autoridad, es necesario razonar. Es necesario razonar si estamos abusando de esas limitaciones que la ley nos da. Para que el Estado, para que el gobierno, para que las personas no abusen de sus derechos. Hay que razonar, hay que limitarlos, pero también hay que ser razonables con esas limitaciones, porque no podemos oprimir completamente. Es necesario analizar y ver esto, las limitaciones y la razonabilidad de por qué se están limitando y hasta qué punto se pueden limitar. Es necesario entender eso y es necesario poner en práctica este principio de razonabilidad. El último principio, el principio número 5, es el principio de funcionabilidad. Es para evitar concentrar el poder dentro de un solo organismo o dentro de una sola persona o dentro de una sola institución. La funcionabilidad, entendemos cómo funciona nuestro Estado, entendamos cómo funciona la administración de ese poder, ¿sí? Ya sabemos que existen tres organismos, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Dentro de esto podemos encontrar en la Constitución, en el artículo 141, que dice de la siguiente manera. Artículo 141 y dice, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivos y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. La Constitución dice, nunca va a haber un organismo superior a otro o que va a controlar al otro o que va a decir, mira, tú me vas a servir, tú vas a hacer lo que sería, como dice la ley, va a ser mi subordinado. ¿Sí? Este principio de funcionabilidad es necesario entenderla. ¿Por qué? Porque este principio, es decir, nuestra administración de poder tiene que ser funcional. No tiene que ser solo de una persona o solamente de una institución. Es necesario que el poder se disperse para que pueda razonarse y darse. Recordemos que nuestra ley principal es la Constitución de la República de Guatemala y es necesario que sea funcional el poder y cómo se administra. Estos son los 5 principios que podemos entender de lo que es el proceso constitucional. Estos 5 principios son fundamentales para poder entender el derecho constitucional, para que pueda aplicarse, entenderse y razonarse de la siguiente manera, de una forma más explicada, más general, porque en sí esos son los principios. Es la forma de normal, de forma general, todos los artículos, de una forma general, verlos, cuál es el origen, cuál es su función, cuál es su propósito. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala tiene un montón de derechos, tiene un montón de artículos, tiene un montón de normas y de esta se desglosan todas las demás normativas, pero es necesario entender los principios por los cuales nuestra Constitución es la norma superior a todas. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que te suscribas, compartas y dale like. No olvides activar la campanita para ver nuestros próximos videos. Y espero verte pronto para aprender un poco más de derecho.